Primero que nada, una aclaración sobre de qué va este canal o este show dentro del canal, empezando por la aclaración más necesaria. No soy un experto en relojes. Algunos de ustedes han sido tan amables en referirse a mí de esa manera. Es muy halagador. Y a algunas personas en YouTube les gusta ser reconocidos como experto en tal o cual cosa, pero aquí, lejos de eso, no confundamos. Lo que tienen enfrente es un viejo lesbiano, eso es más bien obvio, pero además tienen a un entusiasta de la relojería. Entusiasta nada más, no experto. He tenido la enorme fortuna de entablar amistad con gente que sí es experta en relojes. El mundo está lleno de gente que se dice experta y salen expertos hasta por debajo de las piedras. Va a salir por ahí eventualmente el primer watch coach. Van a ver. Les aviso que en After Hours ustedes no van a estar escuchando, soltando números de serie o especificaciones a detalle como si les estuviera recordando estadísticas de la NFL. No, eso es algo que hago en el canal de Primero y 10. Chéquenos también. No, aquí me gustaría hablar de temas relativos a mis historias personales con los relojes y a las historias personales que tienen ustedes con sus propios relojes. Mi frase favorita a este respecto es: relojes son historias. Se la escuché por primera vez a mi amigo y mentor en este vicio, Carlos Matamoros. Charlie, un abrazo. Ese sí es un licenciado don experto en toda la extensión de la palabra. Y muy pronto me va a conceder el honor de estar aquí en este canal hablando de este vicio bonito que compartimos. Él habla mucho de que los relojes contienen esas historias de vida que a todos nos tocan de tal o cual manera. Esta es mi historia y quizá les suene conocida a muchos de ustedes. Empecemos por el hecho de que yo soy de la generación que nació cuando había 2 o quizá 3 relojes en tu vida. Si eres un niño afortunado, tu primer reloj era un reloj de Mickey Mouse, ¿no? Nada particularmente sofisticado, la figura del ratón y sus bracitos eran las manecillas. Yo tuve la suerte de experimentar este reloj a la tierna edad de los 8 años y después voy a armar un video hablando de todo ese fenómeno, ¿no? Este reloj lo que te daba era un poco de capital social a nivel infantil, pero hasta ahí llegaba la cosa. Te enseñaba a leer la hora y se acabó. Ahora bien, el segundo reloj generalmente llegaba a tu vida cuando ya tenías un poco más de edad y una necesidad apremiante de estar a tiempo sin que necesariamente alguien te estuviera arreando, y era el reloj que era el reloj de diario. Era tu caballito de batalla. Ahí podrías pensar en un regalo de cumpleaños de algún familiar que pensaba: bueno, este tarado evidentemente necesita tener presente el concepto de la puntualidad. Y ya se ve medianamente capaz de darle cuerda a una máquina para que funcione. Eso te enseña responsabilidad. Y bueno, se viste como si lo hiciera a oscuras. Así que un relojito más o menos lucidor le va a hacer ver un poco menos zarrapastroso. Con eso en mente había opciones ya mucho más sofisticadas que el reloj de Mickey Mouse. En modelos que preferentemente aguantaran algo de uso rudo, ¿no? El tema de es contragolpes era un plus enorme en ese entonces. Que por lo menos no se llenaran de agua si se te olvidaba quitártelo para lavarte las manos, ¿no? Que lo mismo funcionara con la camiseta y los jeans que con el suétercito de la cena navideña o con ese traje que usabas para todo. Bautizos, primeras comuniones, bodas, velorios incluso. En mi caso me tocó un Timex Waterbury a los 13 años y les aseguro que si lo hubiera tratado, digamos, con la consideración necesaria que merece un reloj, todavía me serviría, ¿no? Pero nunca fui un teenager de manos delicadas, vamos a ponerlo de esa manera. Hablemos del tercer reloj. Este era el reloj conmemorativo. Aquí su uso y disfrute dependía mucho del momento en el que llegaba ese reloj a tu vida. A lo mejor fue un regalo de graduación, o de boda, o algo que compraste con tu primer sueldo, o al recibir un ascenso. O si nadie te daba esa clase de regalos caros, o si no eras de relojes, a lo mejor podía llegarte mucho tiempo después de una larga y leal trayectoria del trabajo, por ejemplo. Era común regalar un reloj. Yo recuerdo muy bien una cena muy cookies que mi papá le dio a uno de sus empleados al cumplir 20 años con la empresa, y al final de la noche le presentó un Rolex de oro grabado con sus iniciales al reverso. Yo estaba muy chavo y no procesaba aún lo significativo del gesto, pero en mi memoria sí se grabó mucho la emoción del momento, tanto por parte de mi papá como patrón dando un obsequio, como la de don Miguel y su familia recibiéndolo. Era algo espectacular, emotivo, un gesto de reconocimiento que ya se quedaba para siempre en tu muñeca. Esta tradición, tristemente, casi ha desaparecido, pero aún sé de lugares de trabajo que son más bien tradicionales, y estoy pensando en un despacho de abogados, por ejemplo, donde te toca un relojazo una vez que te hacen socio, y ya que ponen tu nombre en el logo del despacho, pues está increíble, tienes un gran reloj y tienes esa conmemoración de que eres una persona importante. Ojalá yo estuviera en un trabajo así. Lo bueno es que, soy mi propio patrón y puedo autorreconocerme con un relojito. Eso sonó muy raro y un poco sucio, así que mejor seguimos. La cosa es que en algún momento de esta curva lógica del proceso relojero, ocurrieron varios acontecimientos que cambiaron dramáticamente la progresión de relojes a lo largo de una vida, pero son
acontecimientos que sucedieron en la industria. En los años 70 y los 80 del siglo anterior, ocurrió un hecho que seguro escuchaste mencionar si tienes un amigo nerd de los relojes: la crisis del cuarzo, o la crisis del cuarzo para los suizos, ¿no? Porque eran muy dramáticos y a ellos les pegó más duro. El resto del mundo lo reconoció también como la revolución del cuarzo. El caso es que los japoneses de Seiko comenzaron a lanzar relojes que funcionaban a base de una batería, un cristal de cuarzo y un oscilador electrónico, y daban la hora. No me pregunten el proceso a detalle, ¿eh? Mi cerebro no es tan científico y todo termina explicándolo o con magia o intervención divina o con el neoliberalismo. Estos relojes eran más baratos de producir y más precisos que los relojes mecánicos, y su introducción al mercado significó que 2/3 partes de la industria relojera suiza se esfumaran. Grandes casas relojeras con décadas, con siglos de antigüedad, desaparecieron sin dejar rastro. Algunas lograron salvarse fusionándose con grandes consorcios y conglomerados, pero el paradigma cambió drásticamente. Y ahí viene el tema con mi generación de manera específica. Eso de 2 o 3 relojes para toda tu vida ya dejó de ser norma. Antes, si se descomponía tu fiel reloj, debías tener un experto relojero a la mano que le diera servicio y que le devolviera la vida. Dependías de que la marca misma respaldara sus productos con representación en tu ciudad o en tu país de origen, y que hubiera gente capacitada para hacer que tu reloj funcionara de nuevo. Pero los relojes de cuarzo eran mucho más simples. Darles servicio se concretaba casi a cambiarles la batería después de 3 o 4 años, y todo bien. Y en el terrible caso de que tu reloj sufriera una falla irreparable, pues te comprabas otro. Eran baratos. Un día voy a hablar del enorme impacto cultural, por ejemplo, de los relojes digitales, de cómo democratizaron la concepción del tiempo desde un aspecto práctico, y de que en su momento se tornaron tan esenciales como hoy día es el tener un nuevo smartphone. También vamos a hablar de marcas muy específicas como Casio, como Swatch, que fue cuando los suizos se pusieron las pilas, y bueno, literalmente le pusieron las pilas al reloj, y lograron revivir no solamente su industria, sino desarrollar el concepto del coleccionismo de una manera nunca antes vista. No es exageración decirles que el cuarzo liquidó por una parte de la industria relojera, pero por otra le inyectó nueva vida e introdujo nuevas variantes. Pero esto nos lleva a pensar que hoy día estamos viviendo otra revolución relojera. Fíjense bien, he escuchado por ahí que le llaman la era del Flex Watch. Si ponen atención a la narcisista cultura social mediática e instagrameable del momento, van a descubrir que los relojes se han vuelto otra vez moneda de cambio para validar el éxito y la presencia en una generación que antes simplemente no le ponía atención al reloj. Decía, para ver la hora no necesito un reloj, aquí me la da mi teléfono. Pero ahora les gusta presumir lo que tienen. Es un concepto narcisista, obviamente, pero estrictamente hablando, vamos a ser honestos, no necesitas ponerte un reloj para saber la hora exacta. Pero si vamos a definir funciones, ¿esto es realmente un teléfono? ¿Qué tantas llamadas haces en él, siendo muy honestos? ¿No es más bien lo último en cámaras portátiles? ¿No es una herramienta para chatear? ¿No es un reproductor de audio y video? ¿No es una consola portátil de videojuegos? ¿No es una enciclopedia? ¿No es un proveedor de entretenimiento para adultos? ¿No es un reloj? Porque también viene en formato de Apple Watch, ¿no? Smartwatch. Por otra parte, si casi cualquiera puede adquirir uno de estos hoy en día, ¿eres realmente especial por tenerlo? Porque si estás al tanto de lo que pasa actualmente por fama y fortuna, el reloj ha ido recuperando, lento pero seguro, su lugar como medio de mostrarle a los demás que has llegado lejos, que has triunfado. A lo mejor ya no lo recibes por darle 20 años a una empresa, sino por tener 2 millones de seguidores en tus redes, o por meter 500 balones en las redes, o por vender un disco doble platino con tu canción sobre cómo no vuelves a caer en las redes de alguien más. La razón por la que lo tienes es una historia en sí misma, y esa historia está contenida de manera brillante en tu reloj. Dura muchísimo más que un gadget. No ves a LeBron, a Ed Sheeran o a Mark Zuckerberg presumiendo en eventos su iPhone 3S, ¿verdad? Pero usar un reloj de hace 20, 40, 80 años no es de lo más cool. Curioso, estas herramientas para medir el tiempo se distinguen por su condición atemporal. Así que en este espacio vamos a hablar de relojes que han ido armando mi historia, y me voy a apoyar también en las historias de ustedes para compartir este gusto que puede ser tan caro o tan económico como uno quiera. Vamos a hablar con honestidad de nuestros gustos, vamos a estudiar cómo entramos en esto del coleccionismo, porque este es el canal donde puedes cambiar un Casio por un Rolex
y nadie tiene por qué hacerte una canción al respecto. Donde el reloj que no marca las horas es el que nos hace enloquecer. Donde decirle a alguien, déjame ver esa muñeca, no es acoso. Es interés puro, sano y genuino. A veces voy a volar en solitario, a veces me van a acompañar muchas otras almas afines a este bonito y dignificado vicio, pero una cosa les puedo asegurar, siempre habrá algo que contarnos, porque los relojes son historias. Bienvenidos a After Hours, yo soy Antonio Sempere, @finísima persona para los amigos. No se olviden de lo de siempre, dar like, suscribirse, comentar, muy importante comentar, activar notificaciones, compartir el contenido y estar al pendiente de los demás proyectos que iremos subiendo al canal. Solo me queda desearles salud, amor y pesetas y tiempo para gastarlas. Hasta pronto.